A ver, estamos en zona de clasificación, lo que decía, ¿no? Tenemos, hace un año, yo llegué aquí y no había un papel de nada, de un seguimiento de un jugador, de un análisis de rendimiento de selecciones, no había nada, nada. Y estoy hablando no de infraestructura, sino que estoy hablando de lo que es trabajo específico de selección. Recuerdo que cuando llegué aquí por primera vez, había crónicas en los medios o comentarios que decía, bueno, vamos a tener que, como ya llegaba, me tocó llegar en septiembre para jugar en octubre, vamos a tener que convivir con un entrenador que en lugar de llamarlo a Fidel Martínez, lo llame Felipe Martínez y todo ese tipo de cosas. Se cae en la subestimación a veces grosera en ese aspecto. Pero uno entiende que hace 30 años que estoy en esto y hace 30 años que vivo de esto. He trabajado 16 en los medios, que es lo que vende. Trabajo de edición para sacar de contexto una declaración de un entrenador, de un jugador y generar una polémica, que para hablar del juego, que para hablar de fútbol, que para hablar de las cosas que realmente importan, de las que están adentro de la cancha. Y la verdad que cuando termine esta eliminatoria y yo me vaya, no tengo ninguna duda que voy a dejar una selección mejor de la que recibí. Y eso no quiere decir que deje una selección clasificada para jugar una Copa del Mundo, porque no lo puedo prometer, porque como bien te dijo Luis, podemos quedar en zona de clasificación, vamos a quedar en zona de clasificación después de esta fecha, pero no podemos garantizar, porque tenemos 4 partidos muy difíciles, y por ahí yo escuchaba el otro día que ya daban por sentado de Ecuador, y no se puede vivir de un exitismo tan permanente, de decir que un día que se cae todo y explota todo y que somos un desastre, decir que es clasificado para ir a un mundial. Hay veces hay que ser paciente porque hay que entender esta eliminatoria y hay que entender cómo es. Pero como le decía, yo me voy a ir de acá y van a quedar un reporte que ya están cargados todos en la memoria de lo que es la selección de Ecuador, de análisis de scouting de 72 jugadores que están jugando exterior de Ecuador, de un seguimiento pormenorizado de todos los jugadores, de análisis de todos los rivales de selección, pero no análisis tácticos únicamente, sino en todos los índices y valores que hacen a la competencia misma, cómo presionan, dónde presionan, cuándo presionan, cuáles son sus factores, sus líneas de conexión. Tenemos un estudio pormenorizado de las partes de estados de forma físicas de los jugadores, desde su estudio morfológico, desde que llegaron hasta que se fueron, cómo fueron cambiando sus valores de fuerza, cómo fueron cambiando su contextura muscular, cómo uno de pronto fue aconsejándole a hacer determinadas cosas, no se vaya nivelando a lo que es el fútbol profesional de primer nivel. Y obviamente que así vamos a dejar un montón de cosas. Vamos a dejar para que el técnico que tenga que asumir después que nosotros nos vayamos pueda tener una plataforma y un piso para saber de dónde pararse y dónde proyectarse para adelante. Pero más allá de eso, vamos a dejar una base, una selección. Ya dejamos una base de una selección muy joven, donde el otro día, bueno, recién no respondí de lo de Piero Hincapié, lo respondo ahora. Piero Hincapié tiene 19 años, es un jugador que de pronto lo vi la primera vez, me pasó lo mismo con Jeremy Sarmiento. Cuando lo vi la primera vez lo tiré adentro de la cancha, porque como les dije a ellos, cuando yo pongo un jugador dentro del campo de juego no les pido documentos. Cuando yo veo que están en condiciones por ahí, obviamente que técnicas y fundamentalmente emocionales, y a enfrentar la responsabilidad de lo que significa una selección nacional, yo los pongo. Y no me tiembla el pulso de sacar a un jugador que más trayectoria tenga o no convocar a un jugador que más trayectoria tenga, porque me contrataron para tratar de formar una selección y soportar una transición muy dura y muy difícil de una selección que estaba en una situación de crisis. También sé que la mayoría de los ecuatorianos tenía ilusiones, pero sabían de que tal vez este era un mundial de transición y que no podían aspirar a tener una participación en un mundial porque era muy malo,
el punto de partida, al haber seguido el cuerpo técnico anterior en la previa víspera de jugar una eliminatoria, es un golpe muy fuerte para cualquier selección. Sin embargo, pudimos conectarnos rápidamente con los jugadores, pudimos entendernos rápidamente, pudimos, lo que yo le dije, yo no vengo a cambiarle su idiosincrasia, ni cambiar su alegría, ni su forma de ser, ni entender el fútbol. Lo único que quiero es ponerle un marco de contención para marcarle un camino, para decir, muchachos, este es el camino que nosotros tenemos que seguir para tratar de transformar o de transformarnos en una selección que pretenda jugar de igual a igual contra cualquier rival, y que en definitiva empecemos a derribar determinados mitos que a veces en el fútbol son verdades más adquiridas que verdades reales en ese aspecto. Y por suerte tuve una comunión, y tengo una comunión, un ida y vuelta muy rápido y muy fuerte con los jugadores. Y sé que vamos a dejar, por ejemplo, el caso de Jeremy, el caso del otro día estaba jugando Gonzalo con 21 años recién cumplido, Moisés Caicedo con 20 años, que había jugado 9 partidos en Independiente del Valle cuando lo puse en selección. Y así podía nombrar un montón de jugadores. Y son jugadores que ya están para hacer un futuro muy fuerte de Ecuador. Y el proyecto Ecuador, si después que nos vayamos nosotros y pueden lograr alguien que pueda mejorar, esto aquí es darle ese impulso para que Ecuador siga creciendo en ese aspecto. Y yo creo que cuando hacía la comparación que nosotros jugábamos con Perú y la diferencia de experiencia de Perú de 6 años de acá, nosotros que teníamos un año, eran tratar de jugar una eliminatoria completa de una Copa América más, era una diferencia muy grande de experiencia. Entonces, cuando uno de pronto se pone a ver y pone a mirar dónde están jugando los jugadores de Ecuador o cuál es el jugador más importante de Ecuador, yo digo, ¿cuáles son los 5 equipos más importantes de España? ¿Cuántos jugadores de Ecuador en los 5 equipos más importantes de Inglaterra? ¿Cuántos jugadores de Ecuador en los 5 equipos más importantes de Italia? ¿Cuántos jugadores hay en los 5 equipos más importantes de Francia, las mejores ligas? Contamos con muy pocos jugadores en ese aspecto. Y cuando uno lo compara con los que estamos compitiendo, con Chile, con Paraguay, con Uruguay, con Colombia, estamos muy parejos con el tema de Perú, muy parejos con el tema de Venezuela, un poquitito por arriba de Bolivia, pero ese es nuestro lugar. Y sin embargo, nosotros hoy estamos compitiendo a 5 fechas de final por arriba de ellos. Entonces, ese para mí es un mérito muy grande de los jugadores. Es un mérito muy grande de los jugadores porque y no tienen la experiencia, sin embargo están rindiendo en ese nivel. Y ahí donde después entran las críticas, y ahí entran los cuestionamientos, y entran a veces uno lo sabe que cada uno tiene derecho a decir sus opiniones, y porque me ha pasado estar en Boca también, y ser cruzado por críticas feroces en ese aspecto cuando el equipo iba puntero. Había batido el récord de permanencia en el arco en cero con Andrada, me decían que era defensivo y habíamos sacado el 70% de los puntos, había muy goles a favor y nos metieron 28 en contra, y nosotros veníamos punteros y habíamos ganado en Brasil en Copa Libertadores, y habíamos ganado aquí en Quito, a Liga de Quito, en Copa Libertadores, y no, de pronto manteniendo el arco en cero en un fútbol local, o ganando clásicos de visitante, o no perdiendo con River en clásicos de visitante, después de haber Boca la final de ese tipo de cosas, y había críticas. ¿Por qué? Porque cuando uno está en equipos importantes, como es una selección, está cruzado por un montón de intereses. Y esos intereses a veces no son estrictamente sanos y deportivos, de decir, bueno, analizamos el rendimiento de un equipo. Por eso, la verdad, cuando quieren hablar de fútbol, a mí me encanta hablar de fútbol, yo no puedo hablar de fútbol. Pero yo sé que la mayoría no quiere hablar de fútbol, la mayoría quiere generar polémica, la mayoría quiere por ahí generar contrapuntos, generar una declaración, generar un título, generar algo que genere en algún punto controversia. Y bueno, nos le pasó a Chile, hay colegas de Chile ahí también, que la selección fue muy criticada en su momento, le pasa a Uruguay en este momento, le pasó a Paraguay, le pasa a Colombia, le pasa a Perú, le pasa a todos los equipos que por ahí no, o sea, todos se sienten con la pretensión de decir tenemos que jugar un mundial. Bueno, pero para eso hay que tener argumentos. Hay por ahí sustento para poder decir, bueno, vamos a jugar un mundial. Una cosa es una expresión de deseo, como yo dije, para mí jugar un mundial es una expresión de deseo, sigue siéndolo. Hoy estamos más cerca porque tenemos una realidad. Hoy yo estoy más cerca de decir, bueno, ya puedo ir definiendo un plantel, pero yo ya tengo una base de un plantel y ya puedo por lo menos tener un
dos jugadores por puestos, y el desafío mío es tratar de decir, bueno, vamos a demostrar de que el jugador de fútbol de Ecuador es un jugador confiable que pueda jugar en las mejores ligas del mundo.